La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos desde Instituto Madison, un puesto de avanzada en las montañas, una torre del rebaño como el Señor ha mostrado para anunciar las buenas nuevas a su pueblo adormecido y a despertar a los que duermen a través de las palabras de la verdad, ya que está escrito: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos grabando en este día de sábado un tema acerca del libro de Daniel, ya que el Señor nos ha dado Daniel en este sábado y prácticamente nos está diciendo que tenemos que seguir con la explicación del libro sellado. Recordemos que el libro de Daniel es un libro sellado según Daniel 12, versículo 9. Daniel 12:9 dice: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estamos ya nosotros en el tiempo del fin. La humanidad ha alcanzado sus últimos años. Somos la generación que verá a Cristo viniendo con las nubes. Amén. Si seremos fieles, si prestaremos atención a lo que el Señor habla y si cuidadosamente obedeceremos su voz. Amén. Todas estas palabras están escritas para este tiempo final. Entonces, para ver otro testigo acerca de la importancia de comprender el libro sellado, hemos grabado el tema 57, que le recomendamos a todos a escuchar. Les recomendamos todos los temas, comenzando con la guerra, que los pueden encontrar en elultimoclamor.org y en el apartado en el menú de Wake Up la Odisea y en español. Ahí pueden encontrar todos los temas que el Señor nos ha dado desde la guerra, comenzando con la guerra. Y el tema 57, que se titula La Odisea oirá las palabras del libro sellado y serán convertidos en los 144,000, Isaías 29 y 30. Ese es el tema donde hemos explicado la importancia para la última generación de abrir el libro sellado, de comprender el libro sellado, y eso no pasará comprendiendo cada uno como cada uno puede comprender. No a esto se refiere el Señor. El Señor ha puesto una torre del rebaño para anunciar las buenas nuevas, dice el libro de Isaías, desde la montaña a su pueblo. El tercer Elías va a hablar desde la montaña, va a publicar, es la palabra que viene ahí en ese versículo, publicará las buenas nuevas desde la montaña. Y esto debe ser a nivel mundial, ya que la iglesia del Señor hoy en día es mundial. Por eso, el tercer Elías no caminará de pueblo en pueblo para proclamar, sino lo va a hacer a través del Internet. Y el enemigo, como hemos dicho, ha llenado el Internet, lo ha inundado de temas, de predicadores, para que el remanente no pueda comprender cuál es
el verdadero canal? ¿Cuál es la verdadera torre del rebaño? De donde el Señor derramará su espíritu y su palabra hacia el pueblo. Este es el trabajo del pueblo, el de buscar al tercer Elías, el de buscar la torre del rebaño. Para escuchar, según Isaías 29:18, vamos a leerlo. Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Cuál libro? En el versículo 11, unos versículos antes del 18, entendemos que se trata del libro sellado. Entonces, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro sellado, y los ojos de los ciegos verán. Recordemos que la obra del Señor, la obra del Mesías, será la de abrir los ojos a los ciegos, la de librar los cautivos, a los encerrados. ¿Sí? Esa es la obra profetizada en la vida de Cristo Jesús, la obra que Él ha comenzado y Él la profetizó para el fin del mundo, porque en el fin del mundo no tenemos un Israel. El pueblo Israel literal ya no importa. ¿Sí? Esa fue solamente una profecía acerca de la iglesia final, la iglesia que vive en los últimos días y que ha sido adormecida por Satanás. Entonces, la única manera de despertarse de este sueño, dice aquí, y de ver en la oscuridad que hay en la iglesia y en el mundo, de poder ver, es la de escuchar la publicación de la interpretación de las palabras del libro sellado de Daniel. Entonces el Señor nos ha dado en este sábado otra vez Daniel. Nos ha dado Daniel 10 y 11, recordándonos que debemos avanzar la obra de explicar el libro de Daniel y llegar finalmente al capítulo 11, el que capítulo 11 y 12 son un solo capítulo prácticamente, no son dos visiones, es una sola visión, y el capítulo, junto con el capítulo 10, el capítulo 10, 11 y 12 son una sola visión. Entonces, es de vital importancia comprender estos últimos 3 capítulos para el pueblo de Dios, para poder ver en la oscuridad. A pesar de todas las predicaciones que hay en el internet y de todos los predicadores y de todas las estrellas que hacen campañas grandes y lujosas, estas palabras no podrán ser comprendidas por nadie fuera del tercer Elías. Es por eso que el enemigo se opone tanto a la obra de publicar esas palabras. Nos ha atacado desde el comienzo de la guerra enormemente para no poder publicar. Nos ha estropeado casi el sistema eléctrico para no poder publicar. Estamos con gotas de energía. Estamos solo por milagro del Señor y por misericordia para el pueblo adormecido. El Señor nos permite todavía publicar. Sí. Hace poco trató de quemar. Hubo un incendio enorme que alcanzó casi Madison. Pero
el Señor a nuestras oraciones cambió el viento y el incendio se apartó. Entonces, para poder llegar a comprender Daniel 10, 11 y 12, hacemos un paréntesis recordándoles que el capítulo 10 de Daniel lo hemos explicado en el tema 57. Les recomendamos que escuchen ese tema porque es muy importante comprender el papel del ángel Gabriel y la aplicación o el significado para nuestros días de los 21 días de ayuno de Daniel y las dos guerras, las dos luchas de el ángel Gabriel contra, dice aquí, el príncipe del reino de Persia. ¿Sí? Hay una pelea, una guerra durante los 21 días y hay otra después de explicarle el ángel Gabriel a Daniel la profecía a lo mejor más importante para el despertar de los 144,000. Los capítulos 11 y 12 del libro de Daniel. Esto lo hemos explicado ya en el tema 57. Les rogamos que entren en el último clamor, en Wake Up, la Odisea, o también en el otro menú que se llama Daniel y Revelación, o Daniel y Apocalipsis, donde seleccionaremos de todos los temas estos de despertar. Wake Up en inglés es despierta, la Odisea. Entonces, en todos los temas del despertar de los 144,000 tendremos algunos temas acerca de los libros Daniel y Apocalipsis. Todos esta selección de temas específicas de Daniel y Apocalipsis los hemos puesto también en el menú que se titula Daniel y Apocalipsis. Así que les recomendamos a escuchar todos estos temas, y no solamente los de Daniel y Apocalipsis, sino todos los temas de despertar de la Odisea, porque son mensajes que Dios ha dado, no son obra humana, no hemos escogido nosotros nada. El Señor ha ido paso a paso revelando la luz, paso a paso, poco a poco, dando al pueblo el entendimiento, relacionándole o revelando en la Biblia todos los lugares donde hay llaves para el entendimiento de Daniel y Apocalipsis. Así que el Isaías 29:18 nos asegura que es de vital importancia para los ciegos y sordos escuchar las palabras del libro sellado, las palabras del tercer Elías acerca de estos libros de Daniel y Apocalipsis, y no creer que cualquier interpretación que puedan escuchar por internet sirve o que sea el plan de Dios y el deseo de Dios que el pueblo anduviera errante y anduviera buscando sin saber entre miles y miles y miles de predicadores. El plan del Señor no es este. El plan del Señor es que los ciegos, tal como pasó hace 2000 años atrás,
cuando Juan el Bautista fue levantado y comenzó su predicación desde la montaña. Noten que Juan el Bautista no entraba en los pueblos, él predicaba ya, y que el Espíritu Santo ha hecho que sea conocido, y el pueblo, toda Judea, todo Israel venía a Juan el Bautista en la montaña para escucharle, para recibir las palabras de la verdad. Las palabras de la verdad no se encontraban en las sinagogas, así como el libro de Malaquías lo explica, que el sacerdote, los levitas, su papel era de explicar la ley al pueblo, pero esos maestros de Israel, digamos así, estos sacerdotes y doctores de la ley, habían abandonado a Dios, habían abandonado la verdad, estaban ciegos. Y la única luz que el Eterno ha prendido en la tierra ha sido Juan el Bautista, y después de su muerte, el Señor Jesucristo. Este es el segundo Elías, y tal como todo el pueblo se enteraban de uno a otro dónde se encontraba la verdadera fuente de la verdad, de igual manera hoy el pueblo debe buscar cuál es la verdadera fuente de la verdad en estos tiempos. Así que volviendo al libro de Daniel, vamos hoy a entender quién es el macho cabrío del capítulo 8 de Daniel. Recuerden que ya hemos grabado el tema acerca del carnero, ¿sí? ¿Quién es el carnero de Daniel 8? Es importante escuchar ese tema antes de este tema, ya que aquí hay una cronología. Primeramente se levanta el carnero de 2 cuernos, y luego, después de que él empuja hacia el norte, hacia el oeste y hacia el sur, se levanta. Y otra cosa es que nadie se podía escapar de sus manos, dice. Y nadie podía estar de pie delante de él. Ninguna bestia, dice aquí. Esto significa que ningún poder, ningún país, ningún poder político se podía oponer al movimiento y a la guerra, porque prácticamente aquí hay un conflicto militar del carnero. Hemos explicado ya. Pasamos al versículo 5, donde dice: y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío venía de la parte del oeste, sí, el poniente, la parte donde se pone el sol. Ese macho cabrío venía del oeste. Los animales, así como sabemos, como hemos visto por ejemplo, del león y de otras partes, son poderes políticos, son no necesariamente un solo país, puede ser uniones, ¿sí? alianzas de poderes, pero con el mismo propósito. Si varios países tienen el mismo propósito y actúan como uno solo, estos se consideran en la Biblia como un solo animal, como un solo poder. Así que el carnero
hemos visto que tiene dos cuernos. Son dos países, ¿sí? Dos países principales de Asia que forman esta alianza contra el occidente, y el animal es uno solo, es el carnero que lleva esos dos cuernos. Ahora en el versículo 5, después de que el carnero haya empujado en todas las tres direcciones cardenales, después de cumplir su obra, esa duración de la obra del carnero, ¿sí? Del conflicto generado por el carnero, no lo podemos nosotros de momento saber. No sabemos hasta cuándo, literalmente, en fechas actuales, hasta cuándo esos poderes dictatoriales del comunismo van a empujar, van a forzar, van a hacer conflicto contra el occidente. No sabemos cuándo va a intervenir el macho cabrío, pero lo que la Biblia nos asegura es que en un momento, en el futuro próximo, dentro de, pueden ser desde unos meses hasta unos años, el macho cabrío, un animal, un poder más poderoso que el carnero, vendrá volando por el aire, entre comillas, porque dice aquí, venía de la parte del oeste sobre la faz de toda la tierra. Recuerden las palabras, sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra. Esto significa que venía volando, ¿sí? Venía por el aire. Ese poder del oeste, su poder consta también en el que vuela. Y recordemos que los animales que vuelan tienen ventaja y son prácticamente más tienen ventajas contra las que caminan, y las aves rapaces, por ejemplo, fácilmente consiguen su presa que no puede volar, que camina sobre la tierra. Entonces, aquí tenemos un poder más poderoso que el poder de Rusia y China, más poderosos que Rusia y China. Tenemos un poder, una alianza posiblemente, que tiene un cuerno que su poder principal consta en un cuerno que tiene, es decir, un reino, un rey, o sobre toda, ¿cómo decir? La alianza tiene un poder principal que dirige a todos los demás poderes. Sí, esto lo hemos visto, por ejemplo, en lo que han hecho los países acerca de las armas nucleares. En la alianza de los países que han aceptado tener armas nucleares, en toda la alianza NATO, solamente unos países, unos países han aceptado tener armas nucleares sobre su territorio. Y entonces solamente estos países tienen derecho de votar o de decidir en este asunto, ¿sí? En ciertos asuntos. Así que en este sentido,
entre todos los países de la alianza oéstica, ¿sí? De la alianza del poniente, de la alianza del poder, democrático, digamos así, del poder de los países que defienden la libertad, hay uno que es principal. Y ese es usado por el Señor principalmente porque el macho cabrío, el animal, puede significar una alianza, puede significar la alianza entre los Estados Unidos y los 10 cuernos de Europa, ¿sí? La alianza occidental de los países occidentales. Pero entre estos hay un cuerno que el Señor lo usa para matar, para tomarle el poder militar, el poder de hacer daño al carnero. Vamos a leerlo primeramente en palabras proféticas. Estando yo considerando, he aquí un macho cabrío venía de la parte del oeste sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquí el macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Un cuerno entre sus ojos. Un cuerno entre sus ojos, esta mención que está entre sus ojos, no está ahí donde un macho cabrío normal tendría sus cuernos encima de cada ojo, digamos así. Este lo tiene uno solo entre sus ojos. Esto lo hace semejante al rinoceronte. El rinoceronte tiene un cuerno entre los ojos, digamos así, exactamente así. Tiene los ojos muy abajo y tiene ahí un cuerno gigántico. Y este macho cabrío, dice, tenía un cuerno gigántico, digamos así, un cuerno muy notable, muy grande, entre sus ojos. Prácticamente este macho cabrío era una combinación de macho cabrío y rinoceronte, porque solo el rinoceronte tiene cuerno entre los ojos. Y vino hasta el carnero. Notemos los detalles en cada versículo. No el carnero se va a atacar este macho cabrío, aunque está empujando, está haciendo guerras hacia el occidente, pero él no puede llegar al cuerno, al macho cabrío con el cuerno grande. No puede llegar porque a ese se llega solamente por el aire. Sí, es un poder que solamente por el aire puede llegar al carnero, y la recíproca a él, al macho cabrío, a su territorio, se puede llegar solamente por el aire. Esto significa que el único poder que está rodeado de océanos y que el comunismo podría llegar a él solo por el aire, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que fueron levantados por el Señor como un guardián, como una guardia, digamos, en la tierra, para defender la libertad, las dos libertades, religiosa y civil, y para defender los derechos humanos, los derechos de la humanidad, derechos que no los han inventado el hombre. Hay muchos que critican los derechos
de la humanidad, pero son derechos dados por Dios. Y esos derechos, los países de bandera roja, los países comunistas, los pisotean. ¿Sí? Los tienen pisoteados todos los derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la felicidad. Este país que el Señor ha levantado, un país joven, desde el año 1800, digamos, hacia acá, después de que el papado, el cuerno pequeño, haya recibido la herida de muerte, el Señor ha levantado un poder que rápidamente ha crecido, ha devenido principal en la tierra, y es el país donde han huido los cristianos verdaderos, los que estaban perseguidos por el cuerno pequeño. La mujer huyó al desierto, escribe en la Biblia. Amén. Entonces, ahí el Señor ha hecho el país más poderoso del mundo, el país que ha sido constantemente atacado por Satanás. El Satanás ha enviado, lo ha infiltrado con todo tipo con jesuitas y con el poder católico. Lleva cientos de años, 200 años podemos decir que lleva tratando de derrumbar ese poder que Dios ha levantado en la tierra y que es el enemigo número uno del cuerno pequeño, del catolicismo, de la dictadura, de la esclavitud, de todo lo que quiere el cuerno pequeño hacer en la tierra. Su enemigo principal es este país y las libertades que él defiende. Y aún en este país de los Estados Unidos tenemos un indicio, porque este país es hecho como una alianza, se llama Estados Unidos. Amén. Es una unión de estados. Amén. Es una unión de estados y también ellos se han aliado con Europa Occidental, con los países, con los 10 cuernos de Apocalipsis que representan los países que defienden la libertad de Europa. ¿Sí? Aunque en el continente de Europa entra una parte de Rusia, ¿sí? Entra, por ejemplo, Moscú está en Europa, no está en Asia, pero la otra parte de Rusia está en Asia. Entonces, Rusia es un país que está sentado sobre los dos continentes. El continente europeo convencionalmente se considera que llega hasta las montañas de Ural, una cadena recta, vertical de montañas muy altas en Rusia. Y toda la parte occidental, desde esas montañas, pertenecen a Europa, incluso Moscú, ¿sí? El lugar de donde es dirigido ese poder, este monstruo comunista, dictatorial, por ese dictador Putin. Y luego China está enteramente en Asia. Entonces, aquí tenemos el versículo 6. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos. Notemos que ese poder viene. Este poder, que son los Estados Unidos, es la alianza entre Estados Unidos y Europa, pero en toda esta alianza hay un cuerno principal que es el poder militar de los Estados Unidos, que vendrá volando. ¿Y por qué volando? Porque el carnero está vencido por el hecho de que le viene encima tal como una águila ataca a su presa desde el cielo y no se entera ni siquiera la presa.
y ataca con una velocidad increíble, una velocidad muy muy grande el águila cuando se lanza hacia abajo. De igual manera, el macho cabrío rinoceronte atacará desde el cielo a ese carnero que quiere hacer de toda la tierra una dictadura comunista. La bandera misma de los Estados Unidos tiene un águila. ¿Sí? Tenemos un montón de detalles para entender que aquí se trata de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, según vemos en esta guerra, en la Tercera Guerra Mundial que estamos presenciando, los Estados Unidos están involucrados mandando armamento. No están directamente con militares, con personas, pero esta alianza entre los Estados Unidos y los 10 cuernos de Europa están participando en la guerra, en el comienzo de la Tercera Guerra Mundial que ha comenzado Rusia contra Ucrania. Este conflicto escalará y se llegará probablemente a una guerra también con personas, con militares, pero aquí queremos simplemente comprender cómo será vencido finalmente. Puede haber guerra de unos años. Nosotros solamente vamos a mirar el final de todo eso, el final del poder comunista en Asia, el final de esos poderes que han matado millones de personas. Solo el partido, Stalin ha matado decenas de millones de personas, hasta 40 millones puede ser, entre 12 y 40 millones, en todo su territorio, que incluía Ucrania. De Ucrania ha matado millones y millones de personas, solo por una simple orden: quitar todos los granos de la gente. Esta ha sido la orden, y les han sido quitados todos los granos por los cuales ellos trabajaban, ya que tienen la mejor tierra del mundo para granos. Entonces, todo el grano no les dejaba ni siquiera para poder comer. Entonces, de esa manera horrible, han hecho crímenes tan horribles. Se habla mucho de los crímenes que ha hecho Hitler, y es verdad, porque fue otro poder usado por Satanás. Satanás mismo creo que poseyó a Hitler, ¿sí? Él fue un poseído, una persona, un Satanás en la tierra, digamos así, que quería solamente matar y extender su imperio de terror en todo el mundo, si podía, se le hubiese dado permiso para hacerlo. Pero el Señor le ha dejado actuar por unos años y luego le ha puesto fin. ¿Y cómo le ha puesto fin? También por el poder de los Estados Unidos y de Inglaterra, ¿sí? Que estos han sido uno de los pocos países que han quedado sin ser invadidos por los nazis. Entonces, el Señor le ha puesto fin. El Señor ha vencido en aquel tiempo y se le ha dado libertad a la humanidad por otros 80 y pico años.
hasta comenzar la Tercera Guerra Mundial. Recordemos que hemos ya grabado, y así como el Señor nos ha hecho entender, que las primeras 2 guerras mundiales, las del siglo pasado, han sido dados solamente para mostrar el futuro. El Señor muestra el futuro desde el principio, así dice la Biblia, así que Él debe permitir la historia final del mundo en miniatura en otras edades del pasado. Y hemos mostrado en toda la Biblia cómo el Señor ha dado explicaciones y detalles acerca del fin del mundo en todo lo que ha pasado antiguamente en la historia de este mundo. Así que en el futuro próximo, después de que ese poder, después de que el segundo cuerno del carnero se levante también, porque de momento hay un solo cuerno que empuja, hay un solo cuerno que hace guerra hacia el occidente, es Rusia, ¿sí? O la Unión Soviética. Y dice aquí en versículo 4 que se levantará, bueno, en el versículo 3, que el segundo cuerno, que es más alto, más poderoso, más fuerte que el de Rusia, el primero, se levantará a la postre, se levantará después, y que herirán en toda parte. Entonces, China, que se cree el poder más grande militar en la tierra, y que ha avanzado tal como los Estados Unidos rápidamente en su poder militar en poco tiempo, Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, él rápidamente ha trabajado intensamente con los políticos, con los gobiernos, con este dictador Xi Jinping y con Putin para armar en poco tiempo esos países, porque el fin del mundo ha sido decidido ante el Señor. El mundo no pasará de los 6.000 años, que se cumplen literalmente, lo más probable en 2031. No pasará de ese año. No decimos que ese es el año cuando vendrá el Señor. Puede ser antes, pero no será después. Amén. Según toda la comprensión y los testigos que tenemos. Ellen White ha dicho que en la cruz se han cumplido 4.000 años de la historia del pecado. La cruz ha sido en el año 31. Eso significa que los 6.000 años se terminan en el año 2031, y que el calendario judío acerca del conteo de los años de esta tierra es equivocado, es errado, es otra fuente de engaño que hay en este mundo. Es su calendario o su conteo de años que comienzan con 3.760 años, 3.760 años antes de Cristo, y entonces llegan a nuestros días prácticamente a 5.760. Ellos tienen ese engaño, han sido engañados, están en tinieblas, ha declarado el Señor Jesucristo, no comprenden y no comprenderán la verdad. Todos los que siguen a los judíos están en camino de Satanás, en camino equivocado, y no comprenderán los eventos finales y el fin del mundo.
Los únicos que comprenderán el fin del mundo, como hemos dicho, son los que encontrarán las publicaciones de Madison. Los únicos que comprenderán correctamente las profecías finales. Entonces, realmente estamos casi llegando a los 6.000 años. ¿Sí? Nos falta unos casi 10 años, 9 años, digamos, de la historia del mundo. Entonces, volviendo al macho cabrío, vamos a ver cómo este macho cabrío pondrá fin a ese poder altivo de corazón, mentiroso, criminal, dictatorial, todas las palabras malas que se puedan decir que existen, se pueden atribuir a esas dictaduras que han matado millones y millones de personas. Muchísimas personas están matando todavía. China, aunque parece así un país que inocente, no es inocente. Ese gobierno de China es un gobierno criminal. Es reconocido mundialmente que es el gobierno más criminal comunista que ha existido jamás en la tierra. Este Jinping está matando personas de su propio pueblo y quiere atacar a Taiwán. Entonces, esto probablemente pasará porque aquí dice que se levanta después de Rusia. El segundo cuerno más poderoso se levanta después del primero. Entonces, después de China atacar Taiwán y probablemente teniendo guerra, puede pasar como con Ucrania, que por un tiempo sean ayudados solamente con armas por los Estados Unidos, pero al final de todo eso, así como está escrito en el libro de Proverbios, que el fin de una cosa es mejor que el principio. Sí, el fin es mejor. Ese es el principio de Dios. A Dios lo que le interesa es el fin, no es el camino, no es, sino es el fin, es como termina todo. Amén. Y así dice en el Nuevo Testamento también Pablo, que las cosas venideras no pueden ser consideradas. Las cosas de ahora, los conflictos, los sufrimientos de ahora no pueden ser puestas al lado de las cosas venideras que el Señor nos dará. Que el fin, la vida eterna, merece la pena cualquier sufrimiento en esta tierra. Esta ha sido la esperanza de todos los mártires que han muerto, y ese es el principio según el Señor obra. El Señor ha preparado un fin glorioso para todos aquellos que dejan la maldad, dejan el carácter mal, se dejan transformados en la mente, recibiendo la mente de Cristo Jesús, una mente de puro altruismo y servicio hacia los demás. Todos aquellos que se dejarán transformados podrán gozar de la vida eterna, del fin glorioso. Entonces, según este principio, el Señor ha dejado a Satanás actuar primero, y él hará su movimiento, su acción, el Señor, a la postre. ¿Sí? Después de permitirle al enemigo hacer guerra, empujar hacia el norte, hacia el occidente y hacia el sur, y el Señor evidentemente permite esto con un buen propósito. Siempre tenemos que pensar que todo lo que el Señor permite tiene un buen propósito,
¿cuál sería el buen propósito? Pues el buen propósito de todo eso, a pesar de que mueren ucranianos, hayan muerto y siguen muriendo, estos se salvarán probablemente. Todos aquellos que han luchado ahí con altruismo, con el deseo de defender la libertad y a los demás, serán justificados por Cristo Jesús porque han vivido su carácter, ¿sí? Algunos rasgos de su carácter, y podrán ser justificados y salvados para la eternidad. Así que la muerte no es un desastre. La muerte es un sueño, la muerte es una pausa hasta la venida de Cristo, cuando cada uno recibirá su paga. Lo que interesa en todo eso no es la muerte, sino es el castigo que el Señor ha prometido en su justicia, en su palabra. Ha prometido cientos o miles de veces que Él hará justicia y pagará a los malvados según su maldad. Hará volver sobre sus cabezas su maldad. Y para poder hacer eso, tiene que permitir a los malvados a atacar para que luego los poderes buenos que hay en la tierra, es decir, los 10 cuernos y los Estados Unidos, junto con otras alianzas, están aliados también con Canadá, con Australia y así. Pero la historia bíblica tiene en cuenta solamente prácticamente el hemisferio norte y estos países. Canadá no aparece, o Canadá es considerada junto con los Estados Unidos, ya que defienden la libertad también, son aliados. Entonces, lo que pasará es que a la postre, después del Señor castigar a todos los criminales, a todos los malvados, los que se han sellado en maldad de muchos tipos, hay maldad de mucha clase, y el Señor ha dado tiempo al mundo a arrepentirse. Ha hablado acerca de Cristo Jesús al mundo entero. Todo el mundo conoce de Cristo. Ha dado tiempo a arrepentirse. No se han arrepentido. Satanás ha obrado con furia loca, sabiendo que tiene poco tiempo, y ha llevado a la perdición a muchas personas. Los ha educado con su educación, con cosas horribles a través de internet que hay, con el Hollywood, con las películas horror y de todo tipo, y de cosas malvadas. Ha educado con juegos de crímenes, con juegos violentos, desde los niños a estas generaciones, y entonces el Señor tiene que eliminar, tiene que traer su paga a todos estos malvados, y lo hace a través de la espada que ha puesto en las manos de sus poderes occidentales. Ha puesto una espada, y la veremos aquí en el macho cabrío. El macho cabrío, al final después de que se levante China, y de hacerle guerra a Taiwán y quién sabe a quién más, tiene planes muy grandes China, con todas las islas que hay ahí hasta Australia. Después de levantarse militarmente China,
el Señor dirá las palabras. El Señor dará el orden o la orden a los Estados Unidos a venir volando y a atacar como un águila con toda fuerza y velocidad del aire estos poderes comunistas. ¿Por qué atacará de esa manera? Porque el Señor en su providencia ha dotado a los Estados Unidos de un armamento muy poderoso, pero principalmente en aviones militares. Los Estados Unidos tienen casi 14.000 aviones y helicópteros juntos, aviones y helicópteros militares, casi 14.000. Es una cifra inimaginable para cualquier otro país. Los países suelen tener cientos, ¿sí? 100, 200, así, de aviones. Imagínense 14.000, ¿qué significa? Los poderes más grandes como Rusia y China tienen sobre unos miles, ¿sí? 2, 3, 4 miles de aviones. Ningún país en esta tierra, el Señor no le ha permitido a Satanás a dotarlo del mismo número de aviones que los Estados Unidos. El Señor ha preparado todo este escenario final del castigo de los malvados, y el Señor ha preparado sus armas de guerra. El Señor se ha preparado. El Señor ha puesto límites a Satanás en armar a China y a Rusia. El Señor ha permitido a Satanás solamente solamente hasta un punto, pero el poder más grande, muchas veces más grande, 4 veces más grande, 5, que China, es los Estados Unidos, en lo que es el poder de los aviones, el poder militar del aire. ¿Sí? Este poder es lo que usará los Estados Unidos a castigar y a eliminar lo que ha sido un calvario para millones y millones de personas en esta tierra. ¿Sí? Y hoy en la actualidad, para la juventud, para los jóvenes, todos son esclavos, todos no tienen esperanza de libertad y de felicidad, y muchos son matados. El Señor pondrá fin a toda esa matanza. El Señor, de lo que entendemos aquí, no es que eliminará los países, es decir, los anexará a otros países, eso China y Rusia, sino que simplemente los desmilitarizará, ¿sí? Les quitará las armas, les destruirá el poder de destrucción, el poder militar, y se asegurarán que el gobierno que los gobierna será democrático. Será un gobierno en unión, así como han hecho, por ejemplo, en la Guerra Mundial con Japón, que Japón ha sido de parte de Hitler, pero que los Estados Unidos han conquistado, han sometido a Japón a buscar o a ser un país democrático y a ser aliado del Occidente. Así que de esa manera, pero lo han dejado independiente, ¿sí? No lo han hecho como territorio de los Estados Unidos. De esa manera creo que actuarán los Estados Unidos con Rusia
y China, los invadirá como un diluvio, como un río, con sus aviones, y lo que han hecho con Ucrania hará los Estados Unidos con ellos, destruyendo solamente la capacidad militar de ellos y sus armas nucleares. Evidentemente tratará de destruirlos. La Biblia, veremos en Apocalipsis, prácticamente nos dice que no serán destruidas todas las armas nucleares de estos poderes, porque al postre, al final de todo, durante las plagas, esos países pulsarán el botón nuclear y la tierra comenzará a ser destruida ciudad por ciudad con armas nucleares. Pero hasta entonces el macho cabrío atacará, porque dice aquí, y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, es decir, el carnero estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Con la ira de sus fortalezas. Esto quiere decir que vendrá con toda su capacidad, su poder, su sabiduría militar que Dios le ha dado a los Estados Unidos, que es única. Sí, las estrategias o la capacidad estratégica de los Estados Unidos supera cualquier otro país del mundo. Y entonces ese poder vendrá volando. La muerte del comunismo vendrá volando en el futuro, dentro de unos años. Y dice aquí el 7, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus 2 cuernos. ¿Qué significa que quebró sus 2 cuernos? Vemos que el carnero no es matado. ¿Sí? Los países no son destruidos, matada la población, no. Sino que los cuernos, el poder militar de ese carnero es destruido. Dice, se levantó y le quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Y lo derribó, por tanto, a la tierra. Y lo holló. ¿Qué significa hollar? Lo pisoteó con sus patas. Ese macho cabrío lo pisoteó. ¿Qué significa? ¿Qué puede significar espiritualmente el pisotear con la pata? Cuando se usa el pisoteo normalmente, eso se usaba en las guerras cuando habían caballos, no habían. Entonces los caballos de ejército eran totalmente diferentes de los caballos de los agricultores, por ejemplo. Los caballos militares eran entrenados, eran adiestrados para ser militares también. Un caballo era un militar, un caballo podía morder, pisotear y participar efectivamente en la lucha. Un caballo comprendía cuando llegaba en el campo de batalla que está en una batalla. ¿Sí? Un caballo luchaba efectivamente y ayudaba al cabalgante en la guerra, en vencer. Creo que muchas victorias han dependido del nivel de adiestramiento de los caballos que han tenido.
¿sí? Porque si un caballo se asusta y tira al cabalgante y huye, ¿cómo podrá vencer en la batalla? No, un caballo tiene, y a pesar de la sangre que huelen y de todo lo que ven, y del peligro, un caballo tiene que servir al cabalgante hasta la muerte. Ese es un caballo militar verdadero. Entonces, aquí muestra que incluso con sus patas lo hollará prácticamente como sería un animal hollado por otro. ¿Sí? Lo deja doliente, lo deja ahí en la tierra sin poder estar de pie siquiera. Lo deja a lo mejor con huesos rotos, con vida, lo deja con vida, pero lo deja impotente totalmente y adolorido. ¿Sí? Impotente de estar de pie. Ya no es un poder en la tierra, ya no serán unos poderes en la tierra estos China y Rusia. Y termina el versículo 7 de Daniel 8 diciendo: ni hubo quien librarse o quien librar al carnero de su mano. De todos los países del mundo, de todos los países de allá, los vecinos, otros países de Asia, ninguno de los otros poderes, y que hay poderes militares, entre otros países también hay países que tienen armas nucleares. Ninguno de esos países no han podido dar ayuda o no han podido librar. A lo mejor han intentado librar, aquí no dice que no hayan intentado, pero no han podido librar a ser hollado y destruido completamente el poder militar de China y de Rusia. Ningún otro poder no se podrá oponer a todo eso. O bien estarán allí solo espectadores por el miedo que infunde el águila americano, o bien, si alguno se atreve a intervenir, será también hollado y destruido. Vale, este es prácticamente el significado del macho cabrío de Daniel 8. No representa, así como dice en el versículo 20 y 21, aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y Persia. No, hemos explicado ya en otros temas que estos son nombres espirituales, porque 2 versículos antes, en el versículo 17, dice: entiende, hijo del hombre, que la visión es para el fin. ¿Sí? Que la visión es para el fin. Lo que Daniel ha visto aquí, lo que se le ha mostrado, es para el fin del mundo. Y lo repite en el 19, en el 17 y en el 19 dice que todo lo que se le ha mostrado aquí a Daniel es para el fin del mundo. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira. En el fin de la ira se llama el periodo de los últimos años de la historia del mundo, cuando pasarán los 21 eventos de Apocalipsis, 777. Estos eventos han comenzado ya. Hemos mostrado en otras grabaciones desde el otoño del año pasado, y cuando han comenzado el romperse los sellos de Apocalipsis 6. Así que al principio de este año 2022 ha comenzado el segundo sello, y esto sucederán luego con las trompetas. Antes de las trompetas debe haber un gran terremoto. Un terremoto, no podemos decir que será mundial, puede ser mundial, puede ser
en un gran territorio, con un terremoto como no se ha visto nunca en esta tierra, un terremoto que dejará el sol oscurecido y la luna, también la luna de sangre, las lunas rojas, y que las estrellas caerán otra vez del cielo. Se repetirá prácticamente lo que hubo en el tiempo de Elena de White o antes. Estas señales grandes en los poderes del cielo se repetirán. Sí, el Señor suele hacer las cosas 2 veces por lo menos. Sí, una vez para mostrar lo que hará y luego lo ha hecho. Por ejemplo, la destrucción de Jerusalén se cumplirá 3 veces. Se ha cumplido ya 2 veces y se cumplirá por la 3.ª vez. Sí, pero espiritualmente. Y así todas las profecías, podría decir casi con certeza que la mayoría, la gran mayoría de todas las profecías de la Biblia son de doble cumplimiento por lo menos. Así que en el siglo pasado, en los 2 siglos pasados, durante prácticamente la generación del tiempo de Ellen White y las guerras mundiales, este ha sido un periodo, y después de la guerra mundial hasta ahora, hasta el fin del mundo, es la otra dispensación. Después del cuerno pequeño prácticamente han habido 2 dispensaciones más, una terminando con las 2 guerras mundiales del siglo pasado y otra, la segunda final, que terminará con las guerras mundiales, que pondrá fin a la historia de este mundo. Estamos ya en la segunda parte, en la segunda dispensación. Hemos mostrado ya el tema del día de trabajo con las 12 horas, con el significado de cada hora y con cómo ve el Señor el tiempo, cómo ve el Señor, cómo comprende el Señor este periodo, esta segunda dispensación, cómo la ve dividida en 12 y cómo cada 7 años tienen un significado para él. Y hemos hablado en el tema de la hora 11 que les recomendamos. Así que la conclusión es que el macho cabrío es el poder occidental, el poder que el Señor usa para hacer justicia en la tierra, y los Estados Unidos serán el poder que tiene prácticamente más que todos los otros países juntos armamento, aviones militares y helicópteros, y entonces tienen el poder de castigar, de destruir todo lo que quieran. Recordemos que el avión probablemente es el arma más efectiva. Los barcos no, porque le tiras un misil y se hunde. Los tanques y los terrestres, los armas terrestres no, porque son fáciles de destruir con drones y con otras cosas, pero el poder más grande es el poder aviático, el poder que viene por el aire. No sabes, no ves de dónde viene. Poder en aviones, poder en drones, y hemos visto qué destrucción y qué ventaja tan terrible puede dar en la posesión de unas dronas militares. Entonces, con este poder es que rápidamente limpiará los Estados Unidos de peligro alguno para el occidente a estos países, Rusia y China. Luego el versículo 8, que pertenece también a ese, dice que se engrandeció en gran manera ese macho cabrío, esa alianza, ese occidente, ¿sí? La libertad, digamos, en el occidente,
y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hasta los 4 vientos del cielo. Esto se ha interpretado erróneamente, que han sido generales de allá de Grecia. Y aquí que el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia o el rey de Javán, ha sido interpretado erróneamente porque no se ha comprendido. Nuestros pioneros no han tenido en cuenta el principio de el principio enunciado por el Señor Jesucristo mismo, del simbolismo profético, es decir, del simbolismo de nombres, de manera especial me refiero ahora. El simbolismo profético se ha comprendido, que las profecías están en símbolos, pero no se ha comprendido que los nombres son simbólicos también. Se ha creído que en un libro profético los nombres son literales. No, los nombres denominan, por ejemplo, Medo-Persia. Habla del carácter de la antigua Medo-Persia, que era un carácter dictatorial. Sí, era un carácter como el del comunismo actual. Era el mismo espíritu de Satanás. Eran poderes que han quedado en la historia. No hablamos de sus reyes buenos, sino del poder en sí mismo y de cómo ha quedado en la historia. En la historia han quedado con un perfil del carácter de ese poder, y en el perfil queda destacado que es una dictadura, que es un poder que quita la libertad, que no da libertad a su población, y que usa también el poder militar. Es un poder idéntico, semejante al poder de Rusia y de China. Así ha quedado el carnero. Entonces tenemos que buscar en la actualidad, porque hemos leído los 2 versículos que hablan que esto, lo que se ha leído aquí, del carnero, del macho cabrío y del cuerno pequeño, esto son para el fin del mundo. Entonces se deben buscar, esto debían haber hecho los pioneros, deben buscar en actualidad qué poderes tienen el mismo carácter que Medo-Persia y Grecia. Grecia es usada aquí para hablar del poder occidental de países democráticos, porque Grecia, si recordamos nosotros bien, el imperio griego, por ejemplo, es el primer imperio que se ha extendido hacia Europa. Los otros 2 imperios, babiloniano, egipcio, babiloniano y medo-persano, todos estos son imperios de Asia, ¿vale? Son imperios de Asia, y son imperios no cristianos. El imperio griego, antiguamente el imperio griego de antaño, se ha extendido en Europa también. Ha entrado en el territorio de los 10 cuernos pequeños, digamos así, de los 10 cuernos. Luego Roma también se ha extendido aún más en este territorio de los 10 cuernos. Es cuando aparecen prácticamente durante el Imperio Romano los 10 cuernos como poderes, porque son formados por los pueblos migratorios que vienen desde Mongolia y desde esos lados, desde Asia, y se establecen cada uno en un país, en el territorio de un país actual de Europa. Estos así se han formado los 10 cuernos de Europa. Entonces,
aquí bajo el nombre de Javán, porque en original hebreo, aquí en Daniel 8:21, no habla de Grecia, no pronuncia el nombre Grecia, sino dice el rey de Javán. Javán denomina una parte de territorio que incluye Grecia y unas islas, digamos así, unas islas que ha sido usado este imperio de Grecia por el Señor porque han tenido una influencia, digamos así, un rol, un papel de jugar. La influencia griega han tenido un papel que ha jugado en la historia del mundo, porque el Señor ha preparado al mundo para la venida de Cristo Jesús. Y para su venida el mundo, nos referimos, el mundo en aquel tiempo era prácticamente la Asia Occidental, que incluye Israel y algunos países cercanos, y Europa, ¿sí? Y el norte de África. Este así es el territorio del mundo del antaño. Y entonces el Señor tenía que preparar este mundo, este territorio, que eran países independientes, países antes, pero Él los ha hecho con estas conquistas imperiales de Grecia y luego de Roma, los han unido en un solo poder político, en un solo gobierno, digamos así, en un solo gobierno, tal como hoy, por ejemplo, sería la UE, Unión Europea, por ejemplo, ¿sí? O como son los Estados Unidos, que son estados independientes, estados que tienen una constitución o unas leyes específicas, pueden dar cada estado y también son unidas en un solo país, bajo un solo gobierno. Es como un imperio, digamos así. Es como un imperio. De igual manera la Unión Europea, y de igual manera fueron en antaño lo que hicieron Grecia y Roma. Grecia y Roma hicieron que el mundo fuera unido y que se pudiera libremente circular. También había una cierta libertad, si la gente no era completamente esclavos. Podían viajar. Hemos visto tantos viajes que ha hecho Pablo y los apóstoles. Podían viajar en cualquier parte, podían estar allí, podían hacer todo lo que no era un peligro para el gobierno, podían vivir sus vidas, hacer negocio. Pablo era negociante, era también obraba, hacía tiendas. No era un poder esclavizante totalmente como esas dictaduras, ¿sí? Eran unos poderes que el Señor los ha preparado de esta manera. Por ejemplo, el Imperio Romano no ha eliminado por completo la influencia griega. Ha dejado el idioma. El Nuevo Testamento, recordemos que está escrito en el idioma griego. ¿Por qué está en griego escrito y no en latino? Porque los romanos usaban ambos idiomas, latino y griego. ¿Por qué en griego y no en latino? Porque el Señor había usado al imperio griego a establecer su idioma universal, idioma en todos los países, su idioma griego. Y luego los romanos no han podido extinguir esta influencia,
sino han aprendido griego y han usado el griego como el idioma principal prácticamente en este imperio, también usándose el latino, pero no con tanto poder que el griego. Entonces el Señor ha establecido que los judíos incluso del país de Israel aprendieran griego. ¿Sí? Seguramente Pablo sabía griego y todos los demás sabían griego, estaban bajo un dominio romano cuyo idioma era griego, y desde pequeños aprendían esto. Así que el Señor había preparado el mundo para poder expandirse el Evangelio. ¿Sí? Todos hablaban un solo idioma, podían ir y predicar. Y el Evangelio del Nuevo Testamento fue predicado principalmente en griego, en el idioma griego, no en hebreo. Y también los principios de la democracia salieron de Grecia. De Grecia, sí. Los griegos establecieron una forma de juicio, digamos, un sistema judicial que es modelo, incluso hoy para muchos países, donde cada uno puede defender. Bueno, es una mezcla, digamos, entre el sistema judío y griego, lo que hay actualmente en el sistema judicial. Hay un juez, hay unos abogados, hay el derecho de cada uno ser defendido, de traer todos sus argumentos, ¿sí? Entonces, hay muchos elementos que se han quedado de esos países. Por eso, y esta forma de juicio, de sistema judicial, seguramente lo hay en el occidente. Por eso aquí se llama, en sentido espiritual, Javán. Javán es territorio de Grecia principalmente, pero incluye algunas islas. Grecia, y le han puesto Grecia en muchas tradiciones de la Biblia, y es Grecia, digamos, pero en sentido espiritual aquí no se refiere a Grecia, sino a los países que tienen de Grecia, del carácter de Grecia, tienen elementos de Grecia, tienen lo que Grecia ha establecido. Si han heredado cosas de Grecia, y seguramente la Asia, el continente de Asia, los países estos totalmente paganos y especialmente los países comunistas no han aceptado las enseñanzas griegas o el sistema de juicio griego. Ellos tendrán otro sistema donde se condenan a los acusados a veces sin juicio, a veces solamente con acusaciones, con las pruebas de los acusadores. Es decir, ellos condenan a quien quieren y no dan derecho a Dios a actuar, al Espíritu de Dios de la verdad, a mostrar la verdad. No les importa eso cuando usan los tribunales. Todo es comprado, todo es manipulado, todo es dictadura, todo es dictado. Esto es. Así que no podía escoger el Señor un nombre mejor para encerrar bajo su misterio, los eventos que Él ha dado a través del ángel Gabriel aquí en el capítulo 8. No podía haber escogido un nombre mejor que el de Grecia, ¿sí? Porque todo el mundo occidental, todo,
ha sido influido, es influido todavía de la filosofía griega. Es prácticamente un atributo solamente del occidente. ¿Sí? La filosofía griega, mientras que la otra filosofía es la filosofía medo-persa, la filosofía dictatorial. Son dos filosofías en oposición aquí. Y el Señor usó estos nombres que indujeron en error a Uriah Smith y a los pioneros, y no han podido comprender, aunque decía literalmente que estas visiones son para el fin. Lo decía literalmente, pero ellos no han podido, han tenido los ojos tapados. No era para su tiempo el entender el libro sellado. Nos detenemos aquí con esta explicación y nos queda explicar, porque ya hemos explicado, bueno, probablemente haremos un tema para explicar el cuerno pequeño, quién es aquí. Y luego nos quedan los capítulos de 9 en adelante. Para el capítulo 9 prácticamente será muy corto, será un tema corto. Y luego el capítulo 10 ya lo hemos explicado, no volveremos a explicarlo. Los últimos capítulos que quedan son 11 y 12, ¿sí? Que son los más complejos y misteriosos y bien cifrados por el Señor, ¿sí? Bajo simbolismo. Son palabras imposibles de comprender. Este capítulo 11 es humanamente imposible de ser comprendido sin la ayuda del Señor. Es por eso que el Señor nos da aquí, en los cultos, indicios. Cada culto nos da un indicio en el resto de la Biblia donde hay llaves, donde hay palabras ayudadoras para comprender el libro de Daniel. Creo que es única esa capacidad que el Señor ha dado a Instituto Madison, porque no viene de nuestra sabiduría, como por ejemplo lo que los otros miles de predicadores predican y enseñan, según lo que el Señor ha dicho en Mateo 24, que se levantarán muchos falsos cristos, es decir, falsos ungidos, es la palabra original, para engañar a muchos. Se levantarán muchos para engañar a muchos. Se levantarán muchos predicadores, es lo que vemos en internet. Solo puede ser cumplido en nuestros tiempos, porque antes, en el pasado, para levantarse muchos predicadores tenían que sacrificarse a sí mismos. Para predicar, uno tenía que caminar, tenía que irse en muchos lugares, pero hoy cualquier persona puede levantarse como predicador desde su misma casa, desde su mismo cuarto, pretendiendo que es un predicador y que Dios le da el deber de predicar. No es así. Es verdad que el Señor ha usado predicadores, tiene entre todos esos que predican, Él ha dado a los que son sinceros de verdad, llaman al Señor, ha dado el privilegio de contener en sus predicaciones rayos de luz, ¿sí? No todo el tema completo, no todo, entre muchos errores, no por maldad, sino por falta de visión, de entendimiento, de espíritu, el Señor ha dado a muchos a descubrir ciertas verdades
de la Biblia, ¿sí? Así que no decimos que todo lo que predican es falso, no. Hay muchas verdades que nosotros hemos comprendido de la Biblia, no las que tienen que ver con Daniel y Apocalipsis, sino con otras verdades de la Biblia que ellos han predicado correctamente, pero en mezclando con otras opiniones personales o interpretaciones erróneas también. Es una mezcla y que hay que aplicar el otro principio que el Señor ha dado: escudriñad todo y retened lo bueno. Él ha dado este principio porque su ojo profético veía el fin del mundo y sabía el engaño tan grande de tantos predicadores, y entre estos había que discernir cuáles tenían solamente errores o cuáles tenían una parte error y una parte verdad. Hay que aplicar este principio con todo, menos con la torre del rebaño, menos con el tercer Elías. Con Juan el Bautista y con el Señor Jesucristo no había que aplicar este principio. Todo lo que predicaban provenía del Espíritu de la verdad. Así que por eso en este sábado, tanto al iniciar el sábado anoche, Él nos ha dado acerca de la verdad, acerca del Espíritu de la verdad, la segunda epístola de Juan, donde habla prácticamente, hay un mensaje dado a otra congregación de personas escogidas. Noten las palabras escogidas. Ahí son solamente congregaciones del Señor Jesucristo de la faz de la tierra después del zarandeo, después del sellamiento. Es la iglesia que queda escogida, sellada, y que es llena del Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y advierte acerca del espíritu del error que existe en el mundo. Es decir, es prácticamente paralelo a la advertencia de Mateo 24, que se levantarán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. Entonces, la conclusión del Daniel 8 acerca del macho cabrío y del carnero, y seguramente también veremos en el tema siguiente del cuerno pequeño, es que según los versículos 17, 19 y 26, ¿sí? Se trata del fin del mundo, de los últimos días, del tiempo del fin mismo, de los últimos 21 eventos finales de la historia del mundo. No se ha traducido correctamente, tristemente, en las Biblias. Esto ha sido a lo mejor otra causa. Nosotros miramos en el original, tanto hebreo como griego, en el Nuevo Testamento, las palabras y corregimos donde no son correctas, donde la traducción no es correcta. Así que aquí, en el versículo 17, dice: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el fin, para los años del fin. Luego en el 19 dice: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al moed final, porque es para el moed final prácticamente. El moed son las festividades del Señor. Prácticamente dice que comenzará en un moed del fin, del tiempo del fin. Y estos 21 eventos han comenzado
prácticamente con un moed. Han comenzado exactamente antes del día de expiación y de trompetas y de expiación, justo unos días antes de las festividades de otoño. Han comenzado la rotura de los sellos de Apocalipsis capítulo 6, que son comienzo de los 21 eventos finales hasta la venida de Cristo. Entonces, ese versículo 19 se ha cumplido en el otoño pasado, ¿vale? Aquí dice que son para el moed final, y luego en el versículo 26 dice: y la visión de la tarde y mañana que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días, es para el fin prácticamente. Aquí se refiere al tema siguiente que haremos acerca del cuerno pequeño y de la visión de los 2300 tardes y mañanas, y veremos que esta aplicación no es la aplicación que aplicaron los pioneros, sino es otra aplicación que dice claramente aquí que es para el tiempo del fin. Sí, es una aplicación literal de esa profecía de 2300 tardes y mañanas literales en el tiempo del fin. Con eso terminamos este tema, con el deseo y la oración por parte nuestra para todo el pueblo, a que las palabras de Isaías 29 se puedan cumplir con todos aquellos que escuchan estas grabaciones. Palabras que dicen: y en aquel tiempo, leemos Isaías 30:18, y en aquel tiempo oirán las palabras del libro sellado, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los pobres de los hombres recuerden las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de corazón. ¿Sí? Todas esas bienaventuranzas se refiere a los 144,000, a los que aceptarán ser purificados por completo. Solamente uno que se considera pobre en todo lo que él ha adquirido en su vida, como Pablo. Pablo, aunque era muy pasado por las escuelas, sí, era un maestro prácticamente, un rabino de los principales del país. Él se ha considerado pobre, y aquí dice también: y los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Esa profecía depende de oír las palabras del libro sellado, y luego se cumplirá el despertar de la Odisea, pero solamente para los que se consideran pobres, humildes, y lo que dice ahí en Mateo capítulo 5, que la paz del Señor y el entendimiento dado por el Espíritu de la verdad ilumine a todos aquellos que ponen su interés y su corazón completamente en esta obra vital para la salvación y para no errar el camino en este tiempo final terrible, 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 como nunca ha habido en esta tierra, que ya ha comenzado. La paz sea con Israel. Amén. Amén. Vamos a hacer otro paréntesis explicando esa foto que hemos puesto
por lo menos en este grupo donde publicamos la primera vez, primeramente publicamos nuestras grabaciones, es en un grupo de Telegram que se llama Atalayas Adventistas. No sé si pueden buscarlo sin enlace para apuntarse. Pueden buscar en Telegram para todos los que tienen Telegram. Mejor por el título del canal, que es Conoceréis la Verdad. Ese título, si lo buscan, pueden encontrar el canal y probablemente entrar en el canal en el buscador de Telegram. Y ahí es donde publicamos todas las grabaciones en MP3, aparte del sitio web, que es elultimoclamor.org. Entonces, tanto en Telegram que en El Último Clamor y también en YouTube, transformando en video, poniéndole una foto, publicamos todo esto en el canal que se titula Instituto Madison. Y vamos a añadir un paréntesis. En el canal de Telegram solamente, es por eso que hemos mencionado esto. En el canal de Telegram, para los que tienen acceso, busquen ustedes ese canal nuestro que se llama Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. Este es el título. E inscríbanse en ese canal y ahí podrán, buscando para atrás, porque se puede buscar para atrás temas publicados, pueden buscar este tema, que este tema será el número 61, creo, y ahí van a encontrar una foto al lado de este tema, una foto que es con un macho cabrío de 4 cuernos. Es un fenómeno probablemente único en esta tierra, lo que ha pasado en el territorio de España. En España. ¿Por qué en España? ¿Y por qué mencionamos esto en un tema profético? Porque aquí en el versículo 8 dice que el macho cabrío llegó a tener 4 cuernos. Es un macho cabrío con 4 cuernos. En toda la tierra no existe un macho cabrío con un solo cuerno, literalmente hablando. No existe. Hemos buscado, no hay ninguna historia de algún macho cabrío con un solo cuerno entre los ojos. No existe eso. Puede haber algún macho cabrío con un cuerno roto, pero que está encima de los ojos, no está entre los ojos. Pero en 2008, y hemos puesto la foto para leer el artículo, en 2008 no sabemos por qué providencia, porque casualidad, un hombre de aquí de España ha llegado a tener un macho cabrío de 4 cuernos. Y tenemos la foto aquí y pone que él tiene el nombre Daniel, se llama providencialmente Daniel, porque este animal aparece solamente en el libro de Daniel, en Daniel 8, un macho cabrío de 4 cuernos, y este puede ser solamente tal como fueron las lunas de sangre, un anuncio de lo que pasará, de acontecimientos que vendrán después de las lunas nuevas, de las lunas de sangre, perdón. Después de las lunas de sangre, hemos visto que durante 2 años consecutivos el Señor ha dado 2 lunas de sangre, una en primavera, una en otoño, y que en este año, después de consumirse una luna de sangre, digamos así, entre comillas, después de haber comenzado una de las 2 guerras,
este año ha habido solamente una luna de sangre. Es decir, el Señor quiere decir que se queda todavía por intervenir el segundo cuerno del carnero. Es solamente mitad de la obra del carnero ha empezado a cumplirse con Rusia. Queda en el futuro una luna de sangre, es decir, otro ataque, otra nación que comience una guerra contra el occidente. La guerra no es contra Taiwán y Ucrania, es contra el occidente. Putin lo ha declarado. Y queríamos decir que hemos buscado antes de comenzar el tema si hay algún macho cabrío de 4 cuernos y de un cuerno, y la única historia es esta, que es de 2008. ¿Sí? En 2008, que es un año con importancia profética, es el año cuando fue echado fuera el Espíritu de la verdad, el Señor Jesucristo de la Odisea prácticamente. En ese año el Señor ha dado esta señal física, ese macho cabrío de 4 cuernos, para nosotros, porque Él sabía que nosotros íbamos a buscar. Nos ha dejado aquí la foto y todo, para comprender que el cumplimiento de este macho cabrío de 4 cuernos está cerca. Está en el futuro, está cerca. Y aquí no hemos entrado en el tema de los 4 cuernos. Está puesto prácticamente después de ser destruido el poder comunista. Después de ser destruido el poder comunista, el poder militar, el poder de destrucción, el cuerno, el gran cuerno único, desaparece y en su lugar aparecen 4 cuernos. Prácticamente la alianza democrática, el poder que defiende la libertad, el poder occidental, se divide en 4. ¿Sí? Antes era prácticamente en uno, había una sola alianza. Probablemente se va a dividir en 4. Probablemente algunos países harán su propia alianza de estos países democráticos. No hablamos de países dictatoriales, sino de países de Europa y América. Probablemente uno de los cuernos seguirá siendo los Estados Unidos, y luego los 3 cuernos posiblemente se encontrarán en el territorio de Europa, y serán otras alianzas, y de una de estas saldrá el cuerno pequeño. El cuerno pequeño veremos en su estado final. Este es el detalle que queríamos añadir para saber dónde pueden ustedes encontrar esta foto del macho cabrío de los 4 cuernos.